En el capítulo 1 del libro de Daniel vamos a leer solamente los primeros 2 versos porque es la introducción que vamos a hacer a la nueva serie que vamos a tener. Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios a su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora tú nos ayudes a entender y aplicar, Señor, estas verdades a nuestro corazón y que nos ayudes a ver el plan y el propósito que tú tienes, Señor, para que sepamos, Señor, que tú eres un Dios que está en control, que tiene todo, Señor, nuestra vida en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a comenzar una nueva serie. La semana pasada terminamos una serie en el libro de los Salmos de Lamentaciones que llamamos Canciones del Corazón. Y estuvimos viendo diferentes salmos en los cuales David, Josafat y otros escritores hablaron de los tiempos en los cuales se encontraban en tiempos de dificultad y cómo respondieron en esos tiempos a lo que Dios estaba poniendo en sus vidas. No nada más eso, pero también aprendimos, ¿verdad que sí? Que los salmos fueron escritos como las canciones, o podemos decir el cancionero que el pueblo de Israel tenía para tiempos de júbilo, para tiempos de tristeza, para tiempos de prueba. Y Dios permitió a través de su Espíritu Santo que esos se escribieran para saber cómo responder en diferentes situaciones. Y quizá usted y yo nunca nos vamos a encontrar en la situación que se encontró Josafat, o que se encontró David, o que se encontraron esas personas que escribieron como los hijos de Coré, los salmos y cómo los cantaron ellos. Pero sí podemos identificarnos en lo que ellos sentían, en lo que ellos estaban experimentando y cómo respondieron a Dios en los tiempos de dificultad. Sabe que este libro que vamos a comenzar, el libro de Daniel, en esta serie que vamos a tener sobre este libro, va a ser algo parecido, pero lo vamos a ver de diferente manera. El libro de Daniel está lleno de profecías, está lleno de símbolos en los cuales podemos perdernos en ellos. Incluso sabe que conozco cristianos que tienen años y años de ser creyentes y no quieren leer el libro de Daniel. Dicen, no, es muy difícil. Algunos me han dicho que les da miedo leerlo. Dicen, no, tiene cosas bien raras ahí. Pues imagínese si tiene cosas raras para usted leer ese libro de Daniel. Imagínese para Daniel lo temeroso que ha de haber sido después de no tener la tecnología que tenemos hoy en día y de tener esas visiones y de ver esas cosas que podían pasar y que, déjeme decirle algo, están pasando en este tiempo. ¿Cómo se iba a sentir él? Pero lo más importante es que este libro tiene una aplicación para nosotros, para estos tiempos, y tiene algo que nos ayuda a entender algo. Dios está en control. El libro de Daniel enfatiza el control que Dios tiene, la soberanía de Dios sobre la vida de las personas, sobre los hechos en este mundo y sobre en sí toda la creación. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a ver que a pesar de que el pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel, especialmente los personajes que vamos a estar viendo, tienen algo interesante. Que a pesar de que hicieron las cosas que hicieron, Dios permitió que todo eso sucediera. Vamos a ver el personaje de Daniel, vamos a ver 2 o 3 aspectos de la vida de Nabucodonosor, vamos a estar ver cada personaje, lo vamos a ver. No vamos a estar viendo cada profecía, sino que vamos a estar viendo cada personaje, cómo se aplica a estos tiempos y cómo nosotros podemos echar mano de la experiencia que ese personaje, que en esa situación se encontraba. Va a ser un poco diferente, porque quizá usted al escuchar el libro de Daniel dice, oh, vamos a estar viendo lo que está pasando en los últimos tiempos, y está pasando, ¿sabe? Y nos vamos a sorprender que muchas cosas de las cuales Daniel escribió y las cuales están desde hace cientos de años, déjeme decirle, están pasando hoy en día.
al ver lo que está pasando en el Medio Oriente, al ver lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta que las profecías de Daniel están más y más, ¿verdad que sí? Cerca de cumplirse. Y si se cumplen esas profecías, usted y yo, si usted es cristiano, estamos tan cerca de ser arrebatados y de encontrarnos para siempre en la presencia de Dios, que sería lo mejor, ¿verdad que sí? Y como dijo el apóstol Pablo, dice, para mí el morir sería ganancia. Aunque algunos de nosotros no creemos eso, ¿sabe? Es lo triste, ¿verdad que sí? Que algunos pensamos y, ay no, sobre todo si están jóvenes y no se han casado. No, yo no quiero que venga el Señor, yo me quiero casar. Y luego los que están casados dicen, no Señor, ya que venga, ya, ¿verdad que sí? Y diferentes cosas, ¿verdad? Nos encontramos en esas situaciones. Sobre todo si tiene hijos adolescentes, ¿verdad que sí? Dice, Señor, ya ven y llévatelo, aunque sea pero llévatelo, ¿verdad que sí? Pero bueno, déjeme decirle algo, vamos a estar en esa situación. Y vamos a ver estos personajes en los cuales nos vamos a reflejar en ellos. Pero para que entendamos el libro de Daniel tenemos que tener un poco de trasfondo histórico, ¿sabe? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a poner la fundación, vamos a poner el cimiento histórico y la semana que viene, imagínense, lo voy a dejar en suspenso, ¿ok? Porque yo sé, a ustedes les gustan las telenovelas y cuando se queda en suspenso, ¿qué hace? Quiere verla la siguiente vez, ¿verdad que sí? Ay, no sé si María se va a casar con Juan. Ay, ¿verdad que sí? Y lo hace su vida, ¿verdad que sí? Así vamos a estar, pero vamos a poner esa fundación histórica, ¿sabe? Sabe que el libro de Daniel fue escrito por él mismo, pero fijando el tiempo en el cual vivió Daniel, es más o menos fue en el siglo VI antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que no nada más se encontraba en estos tiempos lo que estaba pasando en el Medio Oriente, sino que en el mundo estaban pasando diferentes cosas. En Grecia, en Atenas, estaba construyendo la Acrópolis. Incluso en nuestro país, mejor dicho, en este continente, ¿sabe? Podemos decir, la civilización maya estaba alcanzando su apogeo, alcanzando desde el centro de México hasta parte de Centro y Suramérica, parte de Centroamérica. Además de eso, también otros dos filósofos grandes como Confucio y Buda estaban vivos. Y después, déjeme decirle algo, la cultura griega empezó a influenciar todo lo que es Europa, todo lo que era esos lugares. Los fenicios fue cuando comenzaron a salir, a navegar. Y le digo esto porque no nos enfoquemos solamente de que, solamente en este lugar están sucediendo las cosas. No, estaban sucediendo otros eventos históricos en la vida de este mundo, pero déjeme decirle, todo tiene influencia en lo que estaba pasando en Jerusalén, en la ciudad de Dios con el pueblo de Dios. No nada más eso, pero déjeme decirle que el libro de Daniel es uno de los más criticados de toda la Biblia. La razón que es criticado es porque dice, no puede ser, ¿verdad?, que un hombre que vivió hace tantos años haya escrito cosas que están pasando en este tiempo. Además dicen, vea cómo se contradice, porque Daniel, como siendo el autor, habla en tercera persona. Pero la verdad es que en esos tiempos, ¿sabe? Cuando Daniel escribió, las personas escribían así. Cuando escribían algo, hablaban en tercera persona. Y a veces me da risa porque algunas personas utilizan esa manera de hablar de ellos mismos, ¿verdad que sí? Dicen, aquella persona, y hablan en tercera persona como si ellos no fueran parte de eso. Y lo comparan con Nehemías y dicen, Nehemías escribió por persona de nombre propio, ¿verdad que sí? Como si fuera un diario que estaba escribiendo. Pero como le digo, en esos tiempos era algo no nada más personal que estaba escribiendo Nehemías, pero algo que Daniel estaba escribiendo porque Dios le dijo que era para que influenciara a este mundo. Pero sabe que se quita toda duda si usted lee las escrituras en el libro de Mateo 24 y en Marcos 13, ahí mismo nuestro Señor Jesucristo habló de Daniel y diciendo que si nosotros pusiéramos atención, dice, cuando vean en el lugar santo la abominación y estuve practicando, desoladora,
dice, se darán cuenta que la escribió el profeta Daniel. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace válido, sabe, todas estas cosas. Los hechos que Daniel predice fue algo que sucedió en el segundo siglo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, más o menos como 400 años después que él había nacido. Aunque algunas personas lo critican por la influencia que tuvo en el sentido de que escribió como escriben los caldeos, que es otra palabra para describir a los babilonios, también hubo personas que estaban diciendo que Daniel fue escrito mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque copiaron, dice lo que pasó cuando un poco antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, la rebelión de los macabeos en contra de los romanos, dice, es muy parecido, además de que habla de Nabucodonosor y habla de Darío, el Medo, ellos dicen, es imposible que se sepa eso. Pero déjeme decirle algo, todo eso tiene que ver para que nos demos cuenta el control que Dios tiene sobre la historia del mundo. Pero ¿por qué se escribe este libro? Porque Dios quiere que usted y yo entendamos, ¿sabe? Desde un trasfondo histórico que Él tiene control de las cosas. Y no vamos a poder entender lo que estaba pasando en Babilonia si no es que lo vemos desde el punto de vista de una persona que está dentro de ello, ¿verdad? ¿Sí? Póngase a pensar. Si usted fuera a visitar a una ciudad, la mayoría de nosotros hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Usted va a ir a visitar una ciudad, ¿qué es lo que hace usted? Déjeme decirle algo. Google. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace? Aún nosotros, ¿verdad? Que no somos muy adeptos a la tecnología, ¿qué es lo que hacemos? Hoy día con nuestros teléfonos podemos buscar cualquier cosa, ¿sí o no? Alguien le dice, oh, mira, han abierto un restaurante. ¿Qué es lo que hace primero las personas? ¿Cuántas estrellitas tiene? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la gente de ese lugar? Pero póngase a pensar, usted no busca personas que nunca han estado ahí, ¿verdad que no? Usted quiere la opinión de las personas que han ido a comer ese restaurante, ¿sí o no? Que han ido a visitar esa ciudad. ¿O acaso dice, bueno, nunca he ido a ese restaurante, pero yo creo que es así? ¿Usted qué va a decir de esa persona? No sabe nada. Lo mismo, ¿sabe? Este libro Dios permitió que Daniel lo escribiera para que nos demos cuenta, ¿sabe? Que él estando adentro vio realmente cómo era la cultura. Babilonia, que es donde se encontraba Daniel cuando escribió este libro, viene desde el principio, ¿sabe? Desde el libro de Génesis, en el capítulo 11, cuando comenzó con la Torre de Babel. De ahí se deriva el nombre, que fue comenzado ese proyecto, ¿verdad que sí? Por un hombre llamado Nimrod. Y este hombre lo que quería era unificar a las personas y dice, para que nosotros subamos, ¿verdad que sí? Y seamos igual que Dios. Y en la Torre de Babel fue cuando comenzó la confusión, o lo que le llaman la confusión de las lenguas. Y me imagino lo chistoso que ha de haber sido, ¿verdad que sí? Cuando todos en la noche se fueron a dormir y a la mañana siguiente cuando vinieron a trabajar, nadie se entendía. Por allá andaban los mexicanos, hey compadre, ¿qué pasó? Y luego los chinos, ¿verdad que sí? Y todos ahí. Dijeron, ¿qué pasó? Todo esto viene desde el principio, ¿sabe? Babilonia cayó con los medo-persas y fue destruida y desapareció ese reino. Pero déjeme decirle algo, la escritura dice que el mismo espíritu de Babilonia va a resurgir cuando vengan el anticristo, cuando sea el tiempo de la tribulación, y eso se va a manifestar de nuevo. Ahora usted dice, bueno, pero Jerusalén, si usted sabe un poco de la historia, va a decir, Jerusalén también fue destruida. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, Jerusalén ha caído y se ha levantado, ha caído y se ha levantado. Incluso se acaban de celebrar 70 años, ¿sabe? Que se volvió a restablecer el país de Israel. Y si usted lee la historia desde que se empezó a este país, ¿verdad que sí? A levantar en el año de 1968, fue algo
increíble. Desde el 44 y 46 se estableció, en el 68 se hizo de una manera, podemos decir, oficial. Ha estado siempre en conflicto, ¿sabe? En la cual guerra tras guerra y en contra de los vecinos, que está rodeado de puras personas que lo quieren destruir. Pero en cada una de las guerras ha salido victorioso. Y todo basado en la promesa que Dios les hizo al pueblo de Israel. Entonces es por eso que Dios quiere que usted y yo lo entendamos. Que este libro fue escrito desde una persona que estaba viendo realmente lo que estaba pasando. Y Daniel nos va a escribir o nos va a ayudar a entender que todo esto tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Y la razón que yo quiero darle a estos personajes es porque cada personaje nos va a ayudar a entender la soberanía de Dios, nos va a ayudar a entender que Dios tiene control de todas esas cosas que usted y yo quizá nos preocupamos, que Dios tiene control de nuestra vida. Pero déjenme decirle, vamos a ver algunas profecías y las fases que ellas se desarrollan, porque tiene dos: una que ya se ha cumplido en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y las cosas que han pasado, y la siguiente fase que es todavía la que falta, la que estamos esperando a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme decirle algo más interesante. Daniel creció o se desarrolló en Babilonia, una de las ciudades más paganas que había en esos tiempos. La perdición, la homosexualidad, toda la perdición que estaba en esa ciudad era increíble. Y si usted se da cuenta, hoy en día estamos en la misma situación. El pueblo de Babilonia, sus gobernantes hacían todo lo posible por borrar todo vestigio, toda cosa que indicara de los pueblos que conquistaban cualquier tipo de religión que no fuera la de ellos. Por eso lo que hacían es que llegaban, mataban a la mayoría de la gente, y las personas que llevaban cautivos a sus pueblos eran personas que ellos indoctrinaban para borrar todo vestigio, todo resto de lo que pudiera pasar. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos vivir en esta situación? Así como vivió Daniel, ¿sabe? Daniel se desarrolló en Babilonia, como le dije, en lo peor de lo peor. Y sin embargo, con todas las presiones que había, Daniel se mantuvo firme ante Dios. Pero comenzó cuando más adelante, la siguiente semana que nos veamos, vamos a ver que dice, él se propuso en su corazón. Él se propuso, o sea, es algo que Daniel lo hizo de antemano, no esperó a que estuviera en las pruebas, no esperó a que estuvieran las dificultades, como algunos de nosotros, ¿verdad que sí? Esperamos, no, ya que estamos, queremos orar ahí, una oración de medio segundo y que nos fortalezca. No, ¿sabe? Es algo que usted y yo nos tenemos que preparar, proponer en nuestro corazón hacerlo. Pero también vamos a aprender, déjeme decirle algo, que Daniel buscó personas que lo apoyaran. A través del libro vamos a estar viendo que Daniel tenía 3 amigos que siguieron los mismos pasos que él hizo. Y le digo esto no porque queremos buscar en nuestras amistades puras personas que se parezcan a nosotros, ¿ok? Imagínense, vamos a decir, aquí en la iglesia va a haber puras personas que se parezcan a mí. Yo sé, algunos de ustedes dicen, no puede ser tan guapo. No se crea, ¿ok? Pero déjeme decirle, si hiciéramos eso, terminaríamos sin nada, ¿verdad que sí? Pero Daniel no buscó personas que fueran igual que él. Daniel buscó personas que tuvieran las mismas convicciones que él, que tuvieran la misma meta que él, que fue la de agradar a Dios. Y lo que pasa hoy en día con nosotros como creyentes es que a veces usted y yo no nos importa y no pensamos en la influencia que otras personas pueden tener en nuestra vida. ¿Sabe? Me da tristeza a veces a mí cuando escucho a las personas que me dicen, oh, mi mejor amigo está ahí en el trabajo. Yo le digo, qué bien, ¿y de qué hablas con él? Well, no es cristiano, pero nos llevamos. Él es mi mejor amigo o mi mejor amiga y yo le cuento todo y le pido consejos y dentro de mí digo,
¿Qué consejo te va a dar una persona que vive en la oscuridad? Me da una tristeza tremenda cuando a veces jovencitos vienen y dicen, ay, es que hay una chica, hay un chico que me está gustando. Y digo, está bien, ¿y a qué iglesia va? Ah, no va a la iglesia, pero tú sabes, ¿no? Es el campo misionero, la voy a convertir, lo voy a convertir, ¿verdad que sí? La mentira del enemigo, ¿saben? Y no digo que no tenga relación con personas que no son creyentes, porque también nos vamos al otro extremo, ¿verdad que sí? No, yo no quiero tener amigos que no sean cristianos, no quiero que mis hijos tengan amigos. Déjeme decirle algo, nuestros hijos van a vivir en el mismo ambiente que vivió Daniel. ¿Qué ambiente cree que hay en las escuelas? ¿Qué cree que les están enseñando en los colegios a los muchachos? Y si no los preparamos en poner una fundación en la cual ellos estén firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús, déjenme decirle algo, cuando vayan a esos lugares van a perder. Cuando se enfrenten a ese mundo que se los quiere tragar, como lo hizo con Daniel y con sus amigos, van a perder. Pero si los preparamos y les enseñamos que vale la pena vivir para Cristo, déjenme decirle algo, ellos van a triunfar. Ellos van a vivir una vida plena. Y van a triunfar, ¿por qué? Porque Dios va a estar con ellos. Entonces usted y yo nos tenemos que preparar para eso y preparar a nuestros hijos, ¿sabe? Entonces teniendo como trasfondo eso, déjeme decirle algo. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Bueno, la escritura, déjeme decirle algo, viene desde antes en la historia de la Biblia, en cómo Daniel comienza. ¿Cómo es que comienza? Bueno, comienza desde antes, ¿sabe cuándo? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios le dice al pueblo que lo va a bendecir. Dice, si tú vives de acuerdo a lo que yo digo y tú escoges obedecerme a mí, dice, yo te voy a bendecir. Tú escoges entre la vida y la muerte. Y le dice, ¿sabe? Desde el verso 1 al 14, si escogen bien lo que van a tener. Y desde el verso 15 hasta el 68, si escogen lo incorrecto, dice, eso es lo que va a pasar. Y tristemente, ¿sabe? El pueblo de Israel constantemente escogió lo contrario de lo que Dios tenía para ellos. Incluso si usted lee el libro de los jueces, se va a dar cuenta que era un círculo vicioso en el cual vivían. Una y otra vez estaban ahí, Señor, estamos aquí para servirte. Y luego después se olvidaban de Dios y estaban por un tiempo, ¿verdad que sí? Sufriendo. Y luego otra vez se levantaba otro juez y decía, Señor, aquí estamos, Señor. Y estaban así en ese círculo vicioso. Pero el pueblo de Israel sí tuvo un tiempo, ¿sabe? En el cual estuvieron sirviendo a Dios activamente. Fue en los tiempos del rey David. A pesar de que el rey David, si usted lee su vida, se va a dar cuenta que tuvo muchas fallas. Como esposo, como padre, ¿verdad que sí? Como rey. Pero aún así, ¿sabe? El pueblo de Israel en ese tiempo estuvo enfocado en lo que era el servicio al Señor. Después vino su hijo Salomón. Y Salomón, sí, de verdad, comenzó bien. Incluso cuando tomó el reinado, hizo una oración, dijo, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y el Señor se reveló a él, le dijo, si tú me obedeces, yo voy a estar contigo. ¿Y sabe qué? Los primeros años del reino de Salomón estuvo excelente. Pero después permitió que vinieran otras naciones a tomar influencia o a hacer influencia en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice que tuvo 700 mujeres, imagínense, ¿no? Uno con una ni puede, ¿verdad que sí? Y ellas, dice la escritura, que lo influenciaron y permitió, ¿verdad? Que se hicieran de nuevo, que se hicieran nuevos ídolos. Después vino, ¿sabe? La división del reino. Cuando murió Salomón, su hijo, ¿verdad que sí? Empezó a reinar, su hijo Roboam. Y vino Jeroboam, otro de los sirvientes, y dividió el reino. Y Jeroboam, que era uno de los sirvientes, tomó lo que le llamaron el reino del norte, que se llamó Israel. Y Roboam tomó el reino del sur, que se llamó Judá. Y esta historia viene de ahí.
Daniel viene del reino de Judá. ¿Sabe? Judá tuvo 20 reyes. Y solamente como 8 de ellos fueron reyes buenos que buscaron a Dios. Pero después venimos a esta historia en la cual dice, vino, ¿verdad que sí? Nabucodonosor. Vio lo que estaba pasando en Jerusalén. Nabucodonosor había salido a conquistar diferentes tribus y vino aquí, dice, vino Nabucodonosor en el año tercero de Joacim, el rey de Judá. Vino y Nabucodonosor empezó a sitiar, y cuando la sitiaban la ciudad, la rodeaban y cortaban todo acceso. No había negocios, no dejaban entrar víveres, no dejaban entrar comerciantes, cortaban el agua si podían, y ahí estaban, ¿sabe? Decían, vamos a esperar, se les va a acabar el agua, se les va a acabar la comida, y después empezaban a entrar, a conquistar, a destruir, a matar. Y eso es lo que hacía el rey Nabucodonosor. Viene, conquista la ciudad, pero en el verso 2 dice algo muy interesante. Dice, el Señor permitió. Y nos ponemos a pensar quizá en eso. Dios permitió que su pueblo le pasara esto. O ya había pasado anteriormente. Sabe que a los del reino del norte, que era el reino de Israel, ellos también fueron tomados por los asirios. ¿Sabe que la escritura dice que Dios utilizó a Siria como una manera de juzgar al pueblo? Wow, usted dice, o sea, Dios permite que me pasen cosas y usted es desobediente. Va a hacer todo lo posible Dios por llamar su atención. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted sufra. A veces usted y yo lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Los estorbamos porque no queremos que sufran, no queremos que estén pasando por dificultades y queremos, ¿cómo podemos evitarlo? Pero a la vez decimos, si Él se quiere ir por ahí, no podemos hacer nada. Y Dios permitió esas cosas, solo permitió con el pueblo de Israel, lo permitió aquí, ¿verdad que sí? Con Judá. Pero ¿por qué fue que Dios trajo este tipo de juicio? Estuvieron cautivos por 70 años en Babilonia. Esto viene, ¿sabe por qué? Porque no cumplieron la ley del año de reposo. En el libro de Crónicas da, en el verso 36, en el capítulo 36 y en Jeremías 25, habla, ¿sabe? De ahí, de que fue la razón por la cual Dios permitió. Dios les había mandado, cuando les dio la ley de Moisés, o les dio la ley de Moisés en el libro de Levíticos 25, que cada 7 años, el 7º año, tenían que descansar la tierra. ¿Qué era esto? Tenían que descansarla ¿de qué manera? 6 años podían cultivar la tierra, pero en el 7º año no tenían que hacer nada. La tenían que dejar la tierra descansar. Pero el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hizo? No hizo caso a eso. Si lo mismo que pasó, ¿sabe? Cuando estaban en el desierto y el Señor mandó el maná y les dijo, van a poder recoger maná todos los días menos el 7º día. Y la gente, ¿qué fue lo que hizo? Recogió de más. Y dice que al siguiente día, ¿qué pasó? Se engusanó. Y luego después vino el siguiente día 7º, el día de reposo, y la gente dice, salió a ver si encontraba maná. ¿Y qué encontraron? Nada. La gente desobedece en lo que Dios le dice. Y hoy en día, la gente es bien obediente, ¿verdad que sí? No, se da cuenta que estamos en el mismo círculo, ¿verdad que sí? Somos desobedientes. Vea, y comienza desde chiquitos. Usted le dice a su niñito, no toques, ¿y qué es lo primero que hace? Cuando usted ve un letrero que dice, pintura fresca, no tocar, ¿qué es lo que usted hace? A ver si es cierto que está fresca, ¿verdad que sí? Dice cemento fresco, no pasar, y usted ve qué es lo que hace. Voy a poner mi nombre aquí. Todo eso lo hacemos porque somos desobedientes, ¿sabe? Dios va a permitir ciertas cosas en su vida y en mi vida, no porque Dios no nos ama. Las va a permitir porque quiere llamar nuestra atención.
porque no quiere que suframos, porque no quiere que estemos pasando tiempos de dificultades innecesarias. Es lo mismo que estaba haciendo. Ellos no dejaron descansar la tierra. Y Dios dice, bueno, les dije que lo hicieran. Y como no cumplieron, yo voy a hacer que lo cumplan. O sea que Dios va a hacer que cumplamos lo que Él dice. No porque quiere tomar control de nuestra voluntad, sino porque quiere que usted y yo disfrutemos de una vida que a Él le agrada. Quiere que vivamos de acuerdo al plan que Él tiene para nosotros. Porque de acuerdo a lo que el Señor le dijo a Jeremías, Él tiene planes que son más grandes de lo que usted se imagina, ¿sabe? Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene planes de bendición para usted y para mí. Pero muchas veces usted y yo caminamos fuera de esos planes. Y el Señor tiene que hacer algo para regresarnos de nuevo. Es lo que está haciendo en este libro. El pueblo de Israel se había desviado y dijo, bueno, tienen que pagar. Los años que no dejaron descansar la tierra, 70 años van a pasar en cautiverio. Y en ese tiempo es cuando se desarrolló esta historia. En ese tiempo es cuando Daniel va a prosperar. Y si quiere usted saber qué es lo que pasó con la vida de Daniel, tenemos que verlo la semana que viene. ¿Ok? So vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda honra y toda gloria. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. A ver, Señor, que solamente en estos 2 versos tú dices algo interesante. Tú tienes control, Señor. Y tú permites que pasen cosas en nuestra vida, Señor, porque quieres que aprendamos a confiar en ti. Padre, quizá vemos aquí algunos, Señor, que estamos pasando por dificultades. Estamos pasando por tiempos, Señor, en los cuales no sabemos, Señor. Quizá algunos de nosotros decimos, Señor, he sido obediente a ti, aún así estoy pasando por tiempos de dificultad. Si usted está pasando por esos tiempos, Dios quiere en este día dejarle saber que Él está con usted. Él tiene planes y propósitos en los cuales usted y yo vamos a poder disfrutar de las bendiciones que Él tiene. Quizá no entendamos ahorita lo que estamos pasando, pero Dios está en control. Tenemos un Dios soberano que quiere manifestarse en nuestras vidas. Padre, te doy las gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y sabemos algunos que necesitamos tener esa afirmación. Necesitamos tener esa seguridad, esa certeza, Señor, de que tú eres el Dios soberano, que tienes todo en control. Padre, te pido que tú te reveles a nosotros. Que en este día, Señor, podamos experimentar, Señor, en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, que tú eres el Dios que tiene nuestra vida en sus manos y que no hay nada que nos pueda alejar de ti. En el nombre de Jesús. Amén.